La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, gracias a Dios por su grande amor y misericordia con cada uno de nosotros. Vamos a pedir primeramente la dirección de Dios en esta tarde para empezar este programa y que podamos sacar provecho verdadero para las vidas espirituales de cada uno de nosotros en nuestras vidas y podamos recibir la bendición que Dios espera que recibamos cada vez que Él nos habla a través de la Escritura. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia ha sido grande, Señor, y tu gracia derramada en cada uno de nosotros es la oportunidad y el privilegio que hoy nos tiene aquí, que hoy nos permite seguir hacia adelante con esperanza, con gratitud, Señor, y con una ilusión de que partiendo de esta tierra tendremos una mejor vida, Padre. Pero para eso debemos prestar atención a lo que tú vas a hablar, Señor, y para poder crecer, madurar, porque necesitamos comportarnos cada día mejor en esta tierra, Dios. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y el título del mensaje para esta tarde titula: Hijos por gracia, jueces por orgullo. Hermanos, nosotros somos muy privilegiados como cristianos porque hemos sido constituidos, según la Biblia, hijos de Dios, aun cuando seguimos siendo hombres, aun cuando seguimos cometiendo errores y aun cuando seguimos teniendo faltas. Digo esto porque seguimos siendo constituidos de hijos de Dios como somos, porque nuestra justicia finalmente, según la Biblia, ha sido anulada para que la justicia de Cristo sea la que nos haga aceptables delante de Dios. Y eso no es solo un privilegio, sino que es un motivo de alegría y de seguridad, porque finalmente sabemos y entendemos que tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege y que siempre está atento a cada uno de nosotros. Sabiendo eso, hermanos, hay una razón por la cual da cierta vergüenza y tristeza cuando uno pasa por Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y creo que esa misma sensación va a ser igual para todas aquellas personas que presten atención y que entiendan lo que Dios quiere hablar a través de un pasaje como estos. Primero quiero preguntar: ¿se ha puesto a pensar alguna vez, se ha puesto usted a meditar acerca de lo que nosotros somos? Sí, yo ya lo dije hace un momento, pero quiero explicarme un poco mejor. ¿Ha notado usted que nosotros no merecemos nada? La muerte de Cristo en la cruz es la mejor muestra de lo indigno que es el hombre y del amor tan profundo de Dios por cada uno de nosotros. Y nuestra indignidad delante de Dios a todo. No vamos a hallar ninguna razón para ser aceptables delante de Dios que no sea a través de Cristo. El hombre
no solo ha roto por completo su relación con Dios y ha decidido condenar su alma, sino que no tiene ningún medio ni ningún camino para restaurar esa relación. Jesús ha reconstruido ese camino, Jesús ha restaurado esa relación y es la rendición de cuentas completas para nuestra justicia que es la justicia del mismo amado Hijo de Dios. Y meditar y ver esto desde la perspectiva adecuada es bien importante. ¿Sabe usted por qué? Porque yo le quiero preguntar, ¿por qué aún cuando podemos llegar a conocer esto, juzgamos a otras personas? Muchos nos pasamos parte de la vida siendo jueces de la vida de los demás. Y no solo esto, sino que tratamos a las demás personas con mucha severidad. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Nos encargamos de juzgar a los demás a la luz de nuestra propia vida, creyendo que por nuestras buenas obras o nuestros buenos actos tenemos el derecho de censurar a otros. Y esto, hermanos, a los ojos de Dios es muy grave. Bueno, pero ¿qué significa juzgar finalmente? Es importante entenderlo. Según la Biblia, la palabra juzgar en este texto significa criticar, condenar o censurar. En pocas palabras, es la actitud de encontrar errores. Es el hábito de la crítica que podríamos decir censura insidiosamente. Y esto hablando de los mismos hermanos dentro de las iglesias o cuando aún tratamos con las personas en el mundo. Cuando una persona falla, cuando una persona cae, cuando una persona se equivoca, si uno mira al mundo, uno se da cuenta que con frecuencia es juzgada, condenada y censurada. Esa persona se encuentra en un estado donde necesita ayuda, necesita compasión y en repetidas ocasiones lo que hace el mundo, y déjeme decirle, lo que hacemos aún nosotros es pisotear al que necesita una mano para levantarse. ¿Y sabe usted por qué lo hacemos? Existen varios motivos en realidad por los que la gente tiende a juzgar y criticar. Yo voy a mencionar 6 como los más representativos o digamos los más importantes a mencionar. Primero, la crítica mejora nuestra propia autoimagen. Podríamos decir, la crítica mejora nuestra imagen. Señalando las fallas de otro, derribando a otro, eso nos hace sentir un poco mejor, al menos a nuestros propios ojos. Y eso de alguna manera alimenta nuestro orgullo, nuestro ego y, como bien ya lo había dicho, nuestra imagen. Segundo, algunas personas disfrutan el criticar. Existe una tendencia de la naturaleza humana de complacerse en escuchar y de compartir malas noticias y fracasos. Hay personas que se alegran por el mal de otros y esto no es algo de sorprender, esto es una realidad de nuestro mundo. Y déjeme decirles, es preocupante porque puede ser la realidad aún dentro de algunas iglesias, con algunas personas. Tercero,
El criticar nos hace sentir que nuestras propias vidas, nuestra moralidad y nuestra conducta son mejores que que la moralidad y la conducta de quien ha fracasado. Eso es bien importante porque nosotros tendemos a compararnos a la luz de la vida de otras personas y no a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Cuarto, el criticar nos ayuda para justificar las decisiones que hemos tomado y las cosas que hemos hecho en nuestra vida. Muchas veces racionalizamos nuestras decisiones y actos señalando los fracasos de otros. Quinto, al criticar le señalamos a otros cuán fuertes somos nosotros. ¿Por qué? Porque el criticar nos hace sentir bien, porque volvemos a probar nuestras vidas fuertes, nuestras vidas sin errores, sin faltas. Pero ¿cómo las probamos? Vuelvo y repito, por el fracaso de otra persona, por el fracaso del hermano o por el fracaso de quien tenemos a nuestro lado. Sexto, el criticar es una válvula para el dolor y para la venganza. Sentimos muchas veces que lo que le pasa a las personas es sencillamente porque lo merecen. En el subconsciente o en el consciente pensamos, bueno, esta persona me hirió, merece ser herido. Esta persona me hizo sufrir, merece sufrir. Entonces finalmente terminamos criticando a la persona que fracasa. Y la crítica no es más que juzgar. El problema de los juicios y las críticas a los demás es el desencadenante de otro pecado que puede llegar a ser aún peor, y es el orgullo. Entonces, ¿se ha detenido usted a pensar antes de señalar a otra persona o antes de juzgarla? Porque la Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Recuerde que el mundo no necesita que nosotros señalemos el pecado de sus vidas mostrando un Dios lleno de ira que los va a llevar al infierno como muchas personas lo hacen. El mundo lo que necesita es conocer la necesidad en sus vidas de Jesús y la obra de misericordia en la cruz para abrir el camino hacia la vida eterna, y de esa manera ellos van a ver el pecado que hay en sus vidas. Entonces, de esta manera ellos van a entender que Dios no puede convivir con el pecado, no puede convivir con la injusticia, y que por eso todos los seres humanos necesitamos el perdón y la justicia que se provee a través de Jesús. Todos, hermanos, pecamos con frecuencia. Todos. No hay quien no lo haga, hermanos. Cuando nosotros criticamos y juzgamos, tenemos un problema. Olvidamos que somos precisamente pecadores. La primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros reconocemos nuestra propia condición, actuamos con mucho cuidado, con mucha prudencia y con mucha compasión hacia las personas que caen, hacia las personas que fallan. Algunas personas están fallando en este momento. Nosotros fallamos antes. Algún amigo cercano fallará después. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, nadie está exento de pecado. Podríamos llamarlo un ciclo. Es la caída de la humanidad. Por eso es que el creyente siempre tiene que tener presente que su justicia está en Jesús y que siempre depende de la justicia de Jesús para ser aceptable delante del Padre, y no depende de lo que él pueda lograr. Por eso es que la segunda carta a los Corintios del capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, esto no significa que nosotros tenemos licencia para pecar,
ni que nuestro pecado tenga excusa. Nosotros no debemos seguir pecando, no debemos seguir criticando, ni haciendo ningún otro mal, porque evidentemente la Biblia enseña de manera muy clara que toda persona que ha sido regenerada por Dios tiene y muestra frutos en su vida, frutos de una vida cambiada. El juzgar a otras personas de alguna manera usurpa la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona critica a otra, está asumiendo que ella misma es digna y que tiene el derecho de ser juez sobre vidas de otras personas. Entonces está pretendiendo el derecho de ser Dios, lo cual si lo analizamos y lo miramos bien, es realmente ridículo, hermano. Sin embargo, la mayoría de nosotros, en un momento u otro, pretende ese derecho. Y algunas personas pretenden el derecho de ejercer todo el tiempo un espíritu de juez. Eso se ve mucho en el mundo, hermanos. Pero el punto es que esto no se puede ver en los cristianos, entre la misma iglesia como también en el mundo, hermanos. Debemos ser muy sabios cuando nos dirigimos a un hermano o cuando nos dirigimos a las personas en el mundo. Mire lo que dice la escritura en Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Recuerde que la persona que ejerce como juez está fundamentada en la autoridad de que sobre aquello que juzga no tiene ni va a tener culpabilidad. Eso hay que tenerlo muy presente. Cuando nosotros juzgamos sobre un asunto en particular, estamos diciendo que nosotros no tenemos culpa ni vamos a tener culpa sobre ese asunto algún día en nuestra vida. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva, resulta muy sabio guardar más bien silencio, hermanos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, yo quiero aclarar algo para que lo tengamos muy presente. Esto no quiere decir que hay momentos en que debemos juzgar ciertos juicios morales como creyentes y que hay autoridades dentro de las congregaciones para juzgar ciertos juicios, para hacer ciertos juicios. No son las ocasiones específicas cuando es preciso hacer ciertos juicios, hermanos, importantes. No es también la cuidadosa discriminación que a veces podríamos decir que es necesaria, tanto dentro de las iglesias como fuera en el mundo. Pero sí nos referimos a la manera desmedida de establecer ciertos juicios, cuando las personas lo hacen sin mesura a cualquier otro, midiendo sus vidas a la luz de la nuestra, como si muchas veces fuéramos tan perfectos que no tuviéramos ninguna tacha. La crítica, hermano, lleva consigo varios pecados que nos pueden llegar a ser doblemente culpables delante de Dios. Y le voy a nombrar algunos, porque hay otros más, pero vamos a nombrar algunos de los más importantes. Primero, justificación. Segundo, ceguera espiritual. Tercero, autoengaño. Cuarto, ausencia de caridad. Quinto, ausencia de amor. Sexto, ausencia de compasión. Séptimo, hipocresía. Y octavo, y no menos importante, abuso del evangelio. Mira, hermano, muchas personas, pero muchas, sufren por el juicio y las críticas de otros. Aún por medio de esos juicios y esas críticas han venido tragedias, hermanos. Cuando una persona se equivoca,
Cuando una persona falla, cuando una persona fracasa, yo diría que es tiempo de compasión y no de censura, hermanos. Es tiempo de ofrecerse y de levantar a la otra persona, no para hundirla más. Es tiempo de hablar con la persona positivamente, no negativamente y destructivamente. La persona que es hipócrita falla de esta manera. Y sucede mucho, hermano, como le digo. Cuando a una persona le suceden este tipo de cosas dentro de la congregación y fuera de ella, es el mejor momento para mostrar la actitud que tuvo Cristo, un hombre lleno de compasión y de misericordia cuando los demás habían caído, cuando los demás buscaban consuelo y perdón, buscaban un sosiego y una guía para esos momentos de angustia. Entonces, el juzgar a otros puede ser tan contraproducente que yo diría que la paja en el ojo de nuestro hermano puede ser una viga para el nuestro y no estamos dispuestos a quitarla. Entonces, quiero ir concluyendo con esto. Todo lo que nosotros hemos considerado hoy nos lleva a una realidad que no podemos eludir. Y es que si estamos en pie delante de Dios, no es por mérito propio, sino únicamente por Jesucristo. Y nada de lo que somos, hacemos o hemos logrado nos da derecho a levantar de alguna manera un tribunal contra la vida de otras personas. Cuando nosotros juzgamos de alguna manera, olvidamos la obra en la cruz, olvidamos de dónde fuimos sacados, olvidamos el precio que fue pagado y la paciencia con la que Dios nos sigue tratando todos los días. Olvidamos que seguimos siendo hombres frágiles, que seguimos siendo hombres necesitados constantemente de la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. El Evangelio no nos ha llamado a ser fiscales del pecado de otras personas, téngalo muy presente, sino que nos ha llamado a ser testigos de la gracia que restaura a las personas. No hemos sido enviados a aplastar al caído, sino a extender la mano, no a exhibir la culpa, sino a anunciar el perdón, no a condenar, sino a conducir a Cristo a las demás personas. Entonces, que Dios nos conceda el corazón humilde para no juzgar, donde seamos tanto conscientes de nuestra condición como sabios para que seamos prontos para amar y lentos para juzgar. Y que recordemos siempre que la misericordia que hoy nosotros negamos puede ser la misma que mañana necesitemos de otras personas y aún del mismo Dios. Porque al final solo hay un juez justo, dice la Biblia, y ese mismo juez fue el que tomó la decisión de cargar con el pecado de cada uno de nosotros para poder dar salvación. Entonces nosotros deberíamos vivir como hijos agradecidos, reflejando tanto la misericordia que tenemos como el triunfo sobre el juicio que había sobre nuestras vidas en la cruz de Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y espero que tengamos muy presente lo que hemos hablado y lo meditemos, hermano, para que de aquí en adelante, antes de lanzar juicios, antes de juzgar a otra persona, de señalar a otra persona, de hundir a otra persona, extendamos las manos en misericordia como lo hizo Cristo y podamos ser ejemplos y podamos verdaderamente mostrar la gracia de Dios a la humanidad. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tu misericordia es grande, porque tú nos sigues ayudando, nos sigues sustentando y nos sigues dando, Señor, de todas aquellas cosas que necesitamos, Dios. Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, de tu gracia. Y tú siendo un juez justo, Señor, no nos señalas, no nos juzgas, Dios, sino que
nos atiendes, nos consuelas, Dios, y siempre nos estás ayudando sin importar el momento que estemos viviendo, Padre, o sin importar lo mucho que podríamos haberte fallado, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te damos muchas gracias, gracias por tu palabra, gracias por las benditas oportunidades que nos has dado y te pedimos que nos sigas ayudando y nos sigas sustentando a través de tu palabra, porque a través de ella podremos seguir creciendo y madurando en nuestra vida espiritual. Gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Gracias, Señor, por tu mensaje y por tu palabra, porque sigues siendo fiel y nos sigues ayudando a través de ella día con día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos, hermanos.